Buen día, hermanos. El Señor les bendiga. Vamos a estar en Apocalipsis capítulo 3, versos 7 al 13, como se acabó de leer. He titulado este sermón Filadelfia, una puerta abierta a la verdad. La carta de Filadelfia, hermanos, es una carta junto con la carta de Esmirna, a las cuales el Señor Jesucristo no les dirige ningún reproche. No hay algo que el Señor pueda decir de estas iglesias que tengan que corregir. Eso no significa que fueran iglesias perfectas, pero significa que eran iglesias que agradaban al Señor, que no desagradaban al Señor, iglesias que caracterizaban una obediencia sencilla, estable y firme, tanto en la doctrina como en la práctica. Y esto nos debe ayudar a pensar, porque a veces tal vez por todo lo que leemos y aprendemos del Señor, por nuestra propia condición, que nunca vamos a llegar a satisfacer al Señor o a que el Señor se agrade de nosotros, porque nos falta esto o aquello, y esto nos debe dejar ver que aún en medio de la imperfección podemos ser agradables al Señor, tanto en la fe que tenemos en Él, en la confianza, pero también en la obediencia, en la práctica. Y que así como Esmirna y Filadelfia eran iglesias que aunque tenían personas que pecaban, creyentes que luchaban con el pecado y amaron y sirvieron al Señor y el Señor les elogió, así también nuestra iglesia puede llegar a ser una iglesia como ellas, para dar la gloria al Señor. Ahora, muchos quieren hoy, hermanos, hacer iglesia, entre comillas, a su manera. Vemos en las iglesias nuevas formas de adorar, métodos innovadores, ajenos a las Escrituras, para llamar personas, filosofías humanistas infiltradas en la liturgia, en la vida congregacional. Y Filadelfia es exactamente lo contrario a todo esto. Y es que a veces no nos preguntamos qué es lo que compone una iglesia o cuál es el propósito de una iglesia o quién establece una iglesia. Y en nuestra sociedad encontramos por eso tantos tipos de iglesias que más que iglesias son lugares de espectáculo para atraer a las personas, para hacer y decir lo que las personas quieren escuchar, personas que no son creyentes, personas que no aman al Señor, pero personas que quieren escuchar un buen concierto de rock tal vez, personas que pueden escuchar y quieren escuchar un buen solo de piano, una voz armónica, una palabra motivacional, pero no lo que realmente los verdaderos cristianos necesitan y quieren escuchar, que es la palabra de Dios. Y esto es precisamente lo que es la iglesia de Filadelfia, una iglesia que obedeció lo que Cristo ordenó, sin añadirle, sin quitarle, sin modificarle, sin adaptar culturalmente o socialmente algo que pudiera violentar la revelación que Él ha dado. Y Filadelfia entonces es un modelo, no porque fuera grande, porque como vamos a ver, es una iglesia muy pequeña, sino porque era fiel. Y eso es realmente lo que el Señor considera en una iglesia local. A veces, entre los pastores y las iglesias y las denominaciones y todo lo que existe hoy en el mundo evangélico, se mide el éxito ¿cómo? Por la cantidad de personas que se congreguen en una iglesia. Los informes que se dan son informes de, bueno, ¿cuántos hay en la iglesia? ¿Hay 100? ¿Hay 200? Vamos bien. Para el próximo semestre tenemos que tener 250, 300. Y siempre se está midiendo el éxito de una iglesia en ese sentido. Pero lo que vamos a ver hoy con Apocalipsis capítulo 3 es que el éxito no se mide así. El éxito se mide por la fidelidad. Y si ustedes van conmigo a Apocalipsis capítulo 3, versículo 7, dice el Señor en su palabra: escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero y el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Y antes de comenzar, quiero enfocarme por lo menos en la primera parte
de a quién va dirigida esta carta. Y esta carta va dirigida a una iglesia pequeña en una ciudad llamada Filadelfia. Históricamente la ciudad fue fundada por un rey llamado Átalo II Filadelfo. Y ese Filadelfo, que era un apodo que tenía Átalo, se le puso porque él amaba profundamente a su hermano Eumenes, por el que recibió el nombre de Filadelfia, que significa amor fraternal o amor de hermandad. Por eso la ciudad se conoce como la ciudad del amor fraternal. Ahora, Átalo quiso que esta ciudad, el rey Átalo, quiso que esta ciudad se convirtiera en una especie de puerta cultural hacia las regiones de Lidia y de Frigia, a tal punto que a esta ciudad se le conocía como la Puerta de Oriente. Ahora, ¿por qué? Porque resulta que Filadelfia y Átalo quería expandir toda la cultura griega por todos los sectores de Asia Menor, lo que hoy se conoce como Turquía. Y lo logró, porque lo interesante y lo importante es que aunque estaba el Imperio Romano rigiendo militarmente, Grecia y la cultura griega era la que estaba dominando culturalmente, a tal punto de que, si ustedes saben, el Nuevo Testamento se escribió no en latín, que era el idioma del imperio que estaba en ese momento, sino en griego. Y por eso muchas de las palabras, aún de nuestro idioma, surgen de esas palabras griegas. Y cuando vamos a estudiar el Nuevo Testamento, muchas veces estamos mencionando palabras griegas y no latinas. Es decir, que Filadelfia y la cultura griega, helenística en general, se expandió por todo el Imperio Romano, porque estaba antes del Imperio Romano y se mantuvo durante el Imperio Romano y muchas veces perduró después. Otro elemento importante es el carácter sísmico de la región, el carácter sísmico, y es que en el año 17 después de Cristo, un devastador terremoto destruyó la ciudad. Y fue tan fuerte que fue durante décadas que muchos prefirieron vivir fuera de la ciudad. Eran de la ciudad, pero vivían a los alrededores. Y los que vivían dentro de la ciudad estaban con temor para salir en cualquier momento, y a veces venían temblores que eran de menor magnitud, pero ellos salían rápido, despavoridos, dejando todo. Entonces era una ciudad que era conocida en ese sentido por la inestabilidad. Es decir, que ellos tenían que estar allí atentos para salir, ellos tenían que estar temiendo constantemente de día y de noche que cayeran las edificaciones sobre ellos. Y este detalle hace aún más poderoso algo que el Señor va a decir más adelante en el versículo número 12, cuando dice: al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí. Finalmente, la ciudad también cambió varias veces de nombre para honrar a los emperadores que venían con el tiempo, a Tiberio, a Vespasiano, y esto da un trasfondo muy particular también a otra promesa que el Señor Jesús le va a hacer a la iglesia que está en Filadelfia, de darles un nuevo nombre. Porque a diferencia de los nombres que la ciudad recibió por conveniencia política o por el imperio, el nombre que Cristo les iba a otorgar era eterno, estable y glorioso. Y en medio entonces de este entorno histórico, social y cultural se encontraba una iglesia pequeñita, una iglesia que, como dice el mismo texto, es de poca fuerza. Miren el versículo 8 al final, dice: la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, eso significa que era pequeñita, como dice Cristo, no tenían números, no tenían recursos, no tenían prestigio, pero tenían algo que Cristo valora infinitamente más, y es fidelidad a su palabra y lealtad a su nombre. Y este es el contexto entonces en que Cristo, el autor de este mensaje, se presenta de una manera completamente única en esta carta y les explica por qué los aprueba, los sostiene y los bendice. Y por eso es que he llamado a este sermón Filadelfia una puerta abierta a la verdad. Y quiero que consideremos tres elementos que van a resumir todo lo que Apocalipsis capítulo 3 del verso 7 hasta el verso 13 nos dice. Y uno de los primeros es la forma en la que el Señor se presenta. Es decir, Cristo se presenta como el santo, el verdadero
y el soberano que abre la puerta del reino. Y eso lo encontramos en el versículo 7 y en el versículo 8. Vamos a leer nuevamente. Dice: escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia, esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Dice: yo conozco tus obras. He aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Quisiera comenzar entonces con uno de los títulos con el que el Señor se presenta en esta carta, y es el Santo. Y este título, y cada título que el Señor usa, no es menor, no es algo decorativo solamente. Por ejemplo, el título El Santo es un título que en el Antiguo Testamento se refería únicamente a Dios. Ustedes encuentran allí al Santo de Israel, especialmente en Isaías, donde aparece esa frase repetidamente. Pero el hecho de que se mencione en el Antiguo Testamento al Santo de Israel como a Dios mismo, nos está dejando ver que el que se va a presentar delante de Filadelfia es Dios mismo, Jesucristo encarnado, siendo Dios verdaderamente y hombre verdaderamente. Pero ustedes saben también que la palabra santidad tiene otros significados, como por ejemplo su perfecta pureza moral. La Biblia dice que en Cristo no hay sombra de pecado, primera de Juan capítulo 3, versículo 5. También nos enseña en su santidad que Él está absolutamente separado del mal, tanto en esencia como en obra. Y eso va a ser importante para lo que les va a decir a los hermanos de Filadelfia. Pero también su plena identificación con el Dios del pacto, porque cada vez que se menciona al Santo de Israel, es Cristo dentro de ese trato y relación pactual. Así que el trasfondo de este título es relevante porque va a contrastar con algo que los judíos incrédulos en Filadelfia estaban haciendo, y es que ellos veían a Jesús como un falso Mesías, como un hombre natural, pero Cristo en cambio va a afirmar la santidad divina que solamente pertenece a Él, lo cual va a desautorizar inmediatamente a quienes lo rechazan. Pero hay otro título ahí inmediatamente con el que el Señor Jesucristo se presenta en el verso 7, el verdadero, dice. Y el término no es simplemente veraz, es genuino, es auténtico, es en contraste a lo falso, lo aparente y lo impostor, que Cristo se presenta de esta manera. Y nuevamente, los judíos incrédulos que estaban allí en la región se jactaban de ser el pueblo verdadero de Dios, pero Cristo, el verdadero, les va a decir en el verso 9 que ellos mienten. La oposición que ellos ejercían era basada en una falsa pretensión religiosa, mentirosos, mientras Dios, el verdadero. Pero Cristo también se presenta como el único cuya palabra, identidad y juicio son absolutamente confiables. Y ese va a ser el contraste que va a ser. Y es un contraste que debemos tener en cuenta el día de hoy, porque asimismo el Señor Jesucristo sigue siendo el santo y el verdadero. Y hoy muchos dicen ser el pueblo de Dios. Hoy muchos dicen ser hijos de Dios, pero mienten, porque viven en contra de la voluntad de ese Dios al cual llaman Padre. Lo que Dios llama abominable, ellos llaman delicia, y aún así se hacen llamar hijos de Dios. Y en nuestro contexto nos hacemos llamar muchas veces cristianos cuando no lo somos. Así que Cristo es el santo y es el verdadero, y ambos títulos se aplican a Dios mismo. Miren conmigo un momento, Apocalipsis, capítulo número 6. Aquellos que están en la presencia del Señor, que han partido, ellos aún claman por la justicia que viene de Dios. Y en Apocalipsis 6:10 dicen lo siguiente: y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra?
Y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completaran el número de sus consiervos y sus hermanos que también habían de ser muertos como ellos. Así que, ¿quién está hablando allí? ¿Y a quién le están hablando? Miren el verso 9. A Dios. Dice, cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían, y clamaban a gran voz, es decir, clamaban debajo del altar a aquel que estaba sentado en el trono y le decían, ¿hasta cuándo, Señor? Pero miren el título que utiliza, santo y verdadero, haciendo referencia a Cristo como el verdadero Dios. Y por tanto, la carta entonces comienza afirmando que Jesús es Dios y que su juicio sobre esta iglesia va a ser perfecto. Pero también el verso 7, volvamos a Apocalipsis 3:7, dice, esto dice el santo y el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Y este es uno de los puntos más importantes de la introducción a la carta de Filadelfia, porque la imagen procede de Isaías capítulo 22, versículo 20 al 23, donde Eliacín, un hombre llamado Eliacín, recibe la llave de la casa de David y se convierte en el administrador real. Y es que en el tiempo de los reyes, hermanos, los reyes gobernaban, pero tenían administradores y ayudantes que tenían que estar sirviendo en todas las cosas. Y había un hombre llamado Sebna, que era un hombre malo, un hombre corrupto, y es un hombre que Dios en Isaías va a decirle, vas a ser quitado de la casa real, pero en su lugar van a poner un hombre fiel, un hombre obediente, un hombre humilde llamado Eliacim, que va a tener toda autoridad sobre la casa real. No quiere decir que se convierta en rey, sino que va a administrar todas las cosas. Pero ¿qué hacían estos hombres? Una de las cosas que ellos hacían era dar entrada a aquellos que ellos quisieran dar entrada para que tuvieran una audiencia con el rey. Entonces, por eso ellos tenían la autoridad, la llave de David, eso lo dice Isaías 22, del verso 20 al 23, donde si abrían la puerta para el palacio real, podían entrar, pero si cerraban la puerta, nadie podía detenerlos. Y esa imagen es la que se va a tomar para conectarla con el Señor Jesús. Y Cristo, entonces, es el cumplimiento de esa sombra tipológica de lo que era Eliacín. Es decir, Eliacín era un tipo de Cristo. Eliacín era el que abría y cerraba la puerta, y Cristo es el que abre y cierra la puerta. Y Él es el que tiene toda autoridad para dar entrada al reino de Dios o cerrar la puerta a aquel que Él quiera cerrar la puerta. Así que la llave de David, ¿qué implica? La llave de David implica autoridad mesiánica absoluta. Él es el cumplimiento del pacto davídico, Él es el heredero del trono, Él gobierna la casa de Dios, que ahora la casa de Dios, ¿cuál es? La iglesia del Señor Jesucristo. Y la puerta para entrar a esa iglesia es Él mismo el que controla el acceso al Padre, porque por eso dicen, nadie puede venir al Padre si no es por mí. Él es el que abre y nadie cierra, dice el texto, y cierra y nadie abre. Y esto rescata o recalca la soberanía absoluta de Cristo. Por ejemplo, en la salvación, Él salva y nadie puede entonces condenar. En la revelación, Él abre la comprensión y nadie puede oscurecerla. En la misión, Él abre oportunidades y nadie puede entorpecerlas. En el juicio, Él dictamina juicio y nadie puede absolverse, oponérsele o resistírsele. Un teólogo resalta un punto muy importante aquí, es si Cristo abre los ojos y el entendimiento de alguien, nadie puede cerrarlos, pero si Cristo endurece, nadie puede ablandar. Y eso es lo que precisamente el texto nos está presentando del Señor. Y no es algo al azar, porque Cristo abre o cierra conforme a su justicia. Miren conmigo un momento, un texto. Vamos a ir a Mateo, capítulo 13. Es decir, el Señor no es arbitrario, el Señor no hace esto porque simplemente le place y es caprichoso, sino que Mateo 13 nos muestra que ese endurecimiento y ese cierre de esa puerta es un juicio.
para las personas que son duras de corazón. El Señor les endurece más el corazón. Mateo capítulo 13, versículo 10, y conecte eso de la llave del David con el propósito de las parábolas, porque precisamente es lo que nos va a explicar el texto. Mateo 13:10 dicen los discípulos: ¿por qué les hablas por parábolas? Es decir, como hoy nos pudiéramos preguntar, ¿por qué no habla claramente? ¿Por qué no solamente dice, tienen que hacer esto y no tienen que hacer aquello? ¿Por qué les habla por parábolas, por comparaciones, por ilustraciones, si ellos no entienden? Es la pregunta de los discípulos. Y el Señor les responde, verso 11, Él respondiendo les dijo: porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Porque cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que no tiene le será quitado. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo: de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos, y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan y se conviertan, y yo los sane. Pero en el texto, si ustedes van a mirar Isaías dice que es Dios el que les cierra el entendimiento. Y la razón de por qué pasa eso es porque estos israelitas, de los que se está hablando en el contexto, ellos empezaron a adorar imágenes y empezaron a tallar las imágenes que no escuchan, que no hablan, que no ven, y empezaron a convertirse como si fueran esas imágenes aquellos que los idolatraban, y empezaron a volverse igual a estas imágenes sin ver, sin oír, sin hablar, aunque tenían ojos, aunque tenían oídos y tenían boca. Pero al mismo tiempo, el Señor es el que permite que sean endurecidos de esa manera para que no entiendan. Es decir, Cristo cierra la puerta. Y esa es la realidad de la llave de David. Él es el dueño del reino. Él es el rey y administrador de este reino. Él es la misma puerta. Él es la llave. Y si Él quiere abrir la puerta, nadie lo va a detener, es el punto. Pero si Él cierra la puerta, tampoco nadie lo va a poder detener. No hay nadie al final que pueda contrariarlo. Pero si ustedes ven, los que convierten sus ídolos en su Dios serán entregados a su ceguera. Y ahí es de entonces donde el profeta dice que nadie podría entrar al palacio si Eliakim no le abría. Y así nadie puede venir al Padre si Cristo no lo permite. Y la Biblia en Juan capítulo 10 nos dice que Cristo es la puerta, pero en Apocalipsis 3 nos dice que también es la llave que autoriza la entrada a esa puerta. Y por último, en esta primera parte en la que el Señor se está presentando a la iglesia, en donde Él se está presentando como el santo, el verdadero y el soberano que abre la puerta del reino, volvamos a Apocalipsis capítulo número 3. Allí se nos dice, en el versículo 8, que Él también hace algo, y es la primera parte: yo conozco tus obras. Ahora, aquí comienza el elogio de lo que va a ser para la iglesia en Filadelfia, y esa expresión es importante porque Cristo, noten que no va a enumerar obras específicas, Él va a decir de manera general: yo conozco tus obras. Y lo que está subrayando el texto es que la atención de Cristo es constante por su iglesia. Ahora quiero ilustrarlo de la siguiente manera. Imaginen ustedes sus casas, y en sus casas tienen un cuarto que a veces llamamos el cuarto de San Alejo, en donde uno guarda cosas, ¿cierto? Para alguna vez, chéchere, sí. Muy bien. Y a veces hay cosas que uno guarda en ese cuarto y olvida que tiene en ese cuarto, pero un día va y busca y encuentra esa cosa que había olvidado y la recuerda con cariño. Voy a poner un ejemplo, digamos un juguete de la infancia. Y resulta que lo guardó y lo preservó durante décadas y lo guardó allá en ese cuarto, y un día estaba limpiando para sacar y toma el juguete y lo recuerda y lo mira y se satisface y recuerda esos momentos de infancia y dice: oh, había olvidado
tal vez cuán feliz había sido con ese juguete o con algún objeto que usted pudo haber tenido. Pero ilustro eso porque eso no es lo que Cristo está diciendo cuando dice yo conozco tus obras. Piensen ahora en algo más que ustedes no pueden dejar, que constantemente están pendientes de eso, que si lo metieran al cuarto de San Alejo a los minutos lo sacarían porque es algo que ustedes saben que tienen que tener ahí. Tristemente, ¿cierto? Yo pensé exactamente lo mismo cuando estaba imaginándome esto, y es por ejemplo el celular, ¿cierto? Si dejamos en casa el celular, si alguien dejó en casa el celular hoy porque se le olvidó, probablemente llegó acá y ¡ay, se me olvidó! No se le olvidó del todo, se acordó inmediatamente que se le había olvidado porque lo necesita de una u otra manera, o alguna otra cosa también, que son necesarias. Ese es el sentido en el que Cristo está diciendo yo conozco tus obras. Es decir, Cristo no se olvida de la iglesia, Cristo no la guarda por allá y por allá va y se acuerda unos años después y ¡ay, miren! Yo sé quiénes son ustedes, alguna vez compartí con ustedes. Sino es constante, es una atención constante por su iglesia, y eso es lo que significa la palabra que aparece allí en el griego, conocer. Entonces la iglesia no es algo que Cristo olvida en el cajón, sino que Él la tiene siempre presente, siempre vigilada, siempre conocida. Ahora, el pastor Andrés ha venido enseñando sobre las piedras vivas, ¿recuerdan? Piedras vivas que somos cada uno de nosotros. El Señor no se olvida de esas piedras. El Señor está con nosotros cada día de la semana, viendo lo que hacemos, lo que decimos, lo que pensamos. Él está pendiente, y en ese sentido, cuando la iglesia se reúne como un solo cuerpo, dice, yo conozco tus obras. El conocimiento de Cristo, además de esto, no es pasivo, es activo. Es decir, conocer significa obrar a favor de ellos, como se ve en la puerta abierta, como se ve en lo que vamos a ver más adelante, que es la vindicación y la preservación de la iglesia. Es decir, Él la conoce, Él está en medio de ella, Él la está viendo. Es como cuando en el Antiguo Testamento, en el tiempo de Noé, el Señor dijo, descenderé ahora y veré, o veré qué están haciendo en Sodoma y Gomorra. Es decir, es un conocimiento personal. Aunque Dios conoce todas las cosas en su omnisciencia, también hay una experiencia en el tiempo en donde Él se relaciona con nosotros. Él es un Dios personal, y en ese sentido es que Él dice, yo conozco tus obras y he puesto delante de ti una puerta abierta que nadie puede cerrar. Y ese es el punto clave. La puerta abierta no es una oportunidad humana. Es decir, no es que la iglesia de Filadelfia halló una estrategia o es astuta en su propio pensamiento. Tampoco es que tengan un liderazgo meritorio que sea tan capaz, tan elocuente y tan bueno para poder atraer, ni aún de la evangelización, ni de su creatividad. La puerta abierta, según ese contexto, es una obra soberana de Cristo. El texto griego indica que la puerta fue abierta en el pasado y que aún permanece abierta. Y eso nos deja ver que Cristo abre el acceso al reino. Cristo es el que abre los corazones, abre el entendimiento, abre oportunidades de misiones para la plantación y el crecimiento de su iglesia. La puerta abierta convierte a Filadelfia en lo contrario de lo que la ciudad fue originalmente. Porque yo les dije en la introducción que la ciudad fue diseñada como la puerta para la cultura griega. Pero Cristo convierte a esta ciudad, a esta iglesia, en la puerta para el evangelio y la salvación. Así como Antioquía vio una puerta abierta a los gentiles, Filadelfia la verá también. Acompáñenme en un momento a Hechos, capítulo 14. Hechos, capítulo 14. Versículo 27, dice, y habiendo llegado y reunido a la iglesia, refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles.
Es decir, que eso es lo mismo que está pasando con Filadelfia, hermano. Así como en Antioquía, Dios abrió esta puerta para que ellos fueran a las misiones con Pablo, con Bernabé y con todos los siervos del Señor. Así Cristo ha abierto una puerta en Filadelfia. Y es muy interesante porque es una iglesia pequeñita. Es una iglesia que parece tiene poca fuerza, que no tiene renombre, que no es muy conocida en el entorno de las iglesias, pero Cristo la conoce. Y Cristo la conoce por su fidelidad. Y eso me parece a mí muy, muy bonito, porque le ayuda a uno a consolarse de que no es necesario tener una página web, no es necesario tener un nombre rimbombante o que todo mundo llegue a conocer, no es necesario hacerle promoción paga y publicidad a nuestra iglesia, no es necesario nada de eso, es necesario que seamos fieles. Es necesario que seamos fieles y obedientes como lo era la iglesia, al punto de que quedó registrado por los siglos de los siglos en las Sagradas Escrituras como una iglesia fiel. Un registro que después de 2000 años aproximadamente, hoy estamos leyendo nosotros y decimos, gloria al Señor por esta iglesia preciosa. El texto en Apocalipsis capítulo 3 versículo 8 dice: yo conozco tus obras, he aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Yo creo, hermanos, en lo que pude estudiar, que cuando el Señor Jesucristo dice, aunque tiene poca fuerza, no es un reproche. O sea, no les está diciendo, ustedes deberían tener mucha fuerza. No, antes Él les está describiendo en su condición. Algo que uno pudiera decir, esta iglesia ya se está muriendo. Entonces una iglesia, piensen ustedes en una iglesia de 30 personas. Uno dice, no, esa iglesia en un mes se acaba. Es mejor que recojan y busquen otra parte o se congreguen en otros lugares porque es pequeñita. Pero el Señor Jesucristo no está haciendo eso. El Señor Jesucristo no está criticando a la iglesia. Él se refiere al tamaño reducido de la iglesia, porque a ojos humanos eran insignificantes, pero es que Cristo no mide por tamaño. Es como el dicho, ¿no? Cristo no mide por cantidad, sino por calidad. Cristo no mide por tamaño, sino por fidelidad, y nos lo dice en el texto. Miren en el verso 8, dice, porque aunque tienes poca fuerza, ¿qué han hecho? Has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Entonces, guardar la palabra no es esconderla, hermanos. Guardar la palabra es protegerla de alteraciones, mantenerla íntegra frente a la persecución y a la confusión doctrinal que estaba imperando en ese tiempo. Ahora, si nosotros queremos ser una iglesia fiel como la de Filadelfia, noten lo importante de la palabra del Señor. Noten lo importante de preservar la doctrina. Aquí por eso dice, han guardado mi palabra. Y eso es lo que nos va a hacer fieles. No es hacer lo contrario. Miren lo que pasa hoy con las iglesias. Hacen totalmente lo contrario a lo que el Señor está diciendo acá. Dicen, no, la palabra ya es obsoleta, es antigua, es arcaica. Eso era para los tiempos antiguos en donde no existía la televisión, el internet, las redes sociales. Hoy tenemos que actualizarnos. Entonces tenemos que poner rayos láser en el techo para cuando el pastor pase a predicar, entonces los rayos láser apunten a él y una luz lo ilumine y todos queden sorprendidos porque wow, llegó el ungido del Señor. Y mientras cantan, que salga humo de la tarima para que todos vean como que el cielo y como que estamos en un espacio divino y hay una experiencia religiosa y oh, qué bien nos sentimos hoy adorando al Señor. Eso es verdadera adoración, hermanos. Eso es un engaño que nunca les va a dejar delante del Señor escuchar a Cristo diciendo, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Y ese es el elogio que nosotros debemos buscar. Siempre está la tentación, hermanos, de una iglesia en donde a veces se lucha con todos estos movimientos carismáticos que cambian, que innovan, que muestran nuevas cosas que parecen tan llamativas y nosotros seguimos con lo mismo, leyendo la palabra, estudiando la palabra, cantando la palabra y dele con la Biblia y una y otra vez enseñe y enseñe.
Estamos cansados de eso, necesitamos obras de teatro, necesitamos ballet, necesitamos cine, necesitamos experiencia, que se estimulen nuestros sentidos. Pero, hermanos, qué error es pensar así, porque esa no es la iglesia del Señor. La palabra nos está diciendo que una iglesia fiel como Filadelfia, una iglesia obediente, sencilla, pequeñita, que cantaba al Señor, que escuchaba la palabra, que defendía la palabra, es aquella que el Señor le está diciendo: aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Y se lo va a repetir otra vez después, en el verso 10, cuando dice: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia. Noten entonces que el elogio es reiterativo. El Señor no se cansa de elogiar, y gloria al Señor. Nosotros como iglesia pudiéramos escuchar ese elogio de la voz de nuestro Señor, que pudiéramos escuchar que Él dijera: han guardado mi palabra. Y nosotros deberíamos preguntarnos como iglesia: ¿hemos guardado la palabra del Señor? Porque miren lo que pasa hoy día, hermanos. Hoy hay diferentes corrientes teológicas. Hoy encontramos diferentes cosas a las que a veces, tal vez por todos los años de nuestra vida en los que estuvimos en esas corrientes teológicas, seguimos aferrados, hermanos. Y seguimos creyendo en esas doctrinas que no tienen ningún sustento bíblico. Seguimos creyendo que un cristiano puede ser un cristiano carnal, que puede vivir una vida impía, pero que puede decir que es cristiano y que al final va a estar sentado y va a entrar en el reino. Seguimos creyendo que podemos vivir como queramos sin importar, porque al final estamos seguros en la salvación, o algunos creen que se pierde la salvación, por no mencionar otras posturas teológicas. Cristo dice a esta iglesia: has guardado mi palabra. Y lo que implica guardar la palabra es perseverar en esa verdad, es estudiar, es comprobar, hermanos, es saber si lo que yo creo es cierto, no porque lo diga un pastor, no por lo que diga una denominación en la que toda la vida estuve y allá está mi familia, entonces yo creo lo mismo, sino por lo que la palabra de Dios dice, y ni siquiera por lo que digan los reformados, ni las iglesias bautistas reformadas, ni Paul Washer, ni Sugel Michelin, ni ninguno de ellos, sino por lo que dice la palabra de Dios. Y si la palabra de Dios lo dice, tenemos que escuchar el elogio, no de estos hombres que digan: uy, aprendieron de mí, no, de Cristo, y que diga: han guardado mi palabra. Y eso es lo que tenemos que buscar nosotros, hermanos. Y por eso cada espacio, cada instrucción que dio la iglesia de Filadelfia y cada instrucción que da la iglesia Pacto de Gracia, busca eso, hermanos, que renovemos nuestra mente, no que no asistamos, sino que estemos allí para decir: ok, yo creo diferente, quiero escuchar, quiero ver si es bíblicamente comprobable lo que ellos están diciendo en la Escritura, y si lo compruebo, gloria al Señor. Y el Señor al final va a decir: has guardado mi palabra, no has negado mi nombre. Y eso tiene que ver también con algo que le estaba pasando a la iglesia de Filadelfia, y es que a pesar de la presión y la hostilidad de los judíos, y es que miren, hermanos, una y otra vez lo he dicho, y es que los judíos no son el pueblo de Dios, hermanos. Una y otra vez ustedes ven a los judíos asesinando a Cristo, persiguiendo a los discípulos, destruyendo las iglesias, matando a los cristianos, y aquí no es una excepción, porque son hostiles contra la iglesia de Filadelfia, y a pesar de la presión y la hostilidad de los judíos, no retrocedieron ni se avergonzaron de Cristo. Y este punto será clave en la sección siguiente cuando se explique esa oposición. Así que todo esto tiene que ver con ese Cristo que se está presentando, el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, es decir, el soberano, pero el que conoce también a su iglesia. Así pasemos en segundo lugar a ver algo más, y es que Cristo no solamente se presenta de esta manera, sino que Cristo vindica a su iglesia y la preserva en la hora de la prueba. Otra vez, Cristo vindica a su iglesia y la preserva en la hora de la prueba. Entonces vindicar es como sacar algo a relucir, es decir, miren, ellos tienen la razón, esa es una vindicación, entonces es un rescate. Cristo hace eso con la iglesia de Filadelfia, y en esta segunda parte Cristo va a desarrollar dos grandes obras soberanas hacia Filadelfia, que son
la vindicación frente a los adversarios y la preservación en medio de la prueba. Y ambas acciones son consecuencia directa de la fidelidad de la iglesia, y ambas están profundamente conectadas a la autoridad mesiánica que Cristo ya estableció en esa primera sección. Ahora, si ustedes van conmigo al versículo número 9, dice el Señor: he aquí, ya viendo su presentación, dice: he aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Así que Cristo nombra claramente cuáles son los adversarios de la iglesia, y los nombra como los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. Y este lenguaje es fuerte y precisa atención porque combina identidad religiosa y rechazo a Cristo y oposición activa a la iglesia. Junta esas tres cosas. Entonces hay una identidad religiosa. ¿Cómo se llaman estos hombres? Judíos. Pero hay un rechazo a Cristo porque son mentirosos. Ellos no reconocen a Cristo como el Mesías y hasta el día de hoy no lo reconocen como Mesías, y hay una oposición activa a la iglesia. Hay un video, hermanos, les recomiendo verlo, en donde los cristianos viajan a lo que se conoce hoy como Palestina. Y cada vez que un judío ve a un cristiano, ¿saben qué hace? Escupen. Ellos escupen, y si fuera posible, les escupirían a los cristianos. Y aquí en Occidente, los cristianos están diciendo: oh, Israel es el pueblo de Dios, tenemos que respetarlos, y los ponen en una posición y se están postrando delante de los judíos, cuando el texto me dice lo contrario, que el Señor hará que los judíos se postren delante de la iglesia para que reconozcan que la iglesia es la amada de Cristo. Porque cuando escupen a un cristiano, escupen a Cristo. Cuando persiguen a un cristiano, persiguen a Cristo. Y hubo un judío que pertenecía a la sinagoga de Satanás, que el Señor lo llevó a que le pasara lo mismo que le va a pasar a ellos, y su nombre era Saulo de Tarso. Mataba a los cristianos. Usó las listas de los miembros de esas iglesias para buscar dirección y lugar para ir a sacar a los cristianos y entregarlos y verlos asesinados delante de él, como pasó con Esteban. Él estaba allí viendo cómo lo apedreaban y moría. Y aún así, el Señor, ¿qué hizo con ese judío que pertenecía a la sinagoga de Satanás? Lo arrastró de esa sinagoga y lo trajo para ser un siervo de él. Y es del que leemos en el Nuevo Testamento, porque fue inspirado por Dios para escribir. Así que Cristo nombra claramente los adversarios, los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. Ahora, el problema no es que no fueran descendientes de Abraham, ellos sí lo eran. Ellos eran judíos, lo que llamamos nosotros étnicos. El texto indica más bien que se autoproclamaban judíos, pero en un sentido pactual, en el sentido en el que ellos creían que eran el pueblo de Dios, en el sentido en que ellos creían que eran los herederos de la promesa. Pero Cristo afirma que no lo eran, porque dice: mienten. ¿Y quién está diciendo que mienten? El verdadero. Ellos han rechazado al Mesías verdadero, Cristo. Ellos se oponen a la iglesia, que es el cuerpo verdadero de Cristo. Y ellos mienten acerca de su condición espiritual, porque dicen que están vivos cuando están muertos. Y ustedes recordarán un pasaje en donde Cristo los confrontó directamente también, en Juan capítulo número 8. Vamos ahí. Juan capítulo 8. Versículo 39. Dice: respondieron y le dijeron: nuestro padre es Abraham. Y Jesús les dijo: si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Pero si no son hijos de Abraham los que son judíos étnicamente, ¿de quién son hijos? Porque el verso 31 no lo dice, ahí está hablando. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Es decir, a pesar de que todos estos judíos seguían a Jesús, Jesús sabía que no eran verdaderos discípulos. Y ahí es donde ellos dicen:
dicen, no, nosotros somos verdaderos discípulos porque somos hijos de Abraham. Es decir, ellos cogieron a Cristo y dijeron, usted es de nosotros porque nosotros somos de Dios. Venga, añada hacia nosotros. Y Cristo se aleja y les dice, no, ustedes no son de Dios. Y ellos dicen, pero ¿cómo así si somos hijos de Abraham? Siempre hemos sido hijos de Dios. Y la respuesta está en el verso 44. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio. ¿Y qué hicieron los judíos? Matar al Señor Jesús, matar a los cristianos. Y él le dice, su papá es el diablo porque él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Y cuando habla mentira, de suyo habla porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. Los judíos no son el pueblo de Dios, hermanos. Es una mentira que nos han enseñado. Es un error para idolatrar a los judíos cuando son la sinagoga de Satanás, como lo llama el Señor. No lo llamo yo así, lo llama el texto así. Ahora, quiero que me acompañen a otro texto. Vamos a Romanos capítulo 2. Romanos capítulo 2. Versículo 28 y 29, Pablo también ya no lo había explicado. Dice, pues no es judío el que lo es exteriormente. Entonces noten que hay un judío que es exterior. Ese es el judío étnico, es el judío de los que está hablando el Señor Jesucristo. Pero acá Pablo dice, pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne. Entonces, ¿quién es un verdadero judío? Verso 29. Sino que es judío el que lo es en lo interior. Y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Y esa circuncisión que viene del corazón, la Biblia la enseña como aquella que se llama la regeneración o el nuevo nacimiento. Es decir, un verdadero judío, según Romanos capítulo 2, es aquel que ha nacido de nuevo. Y si uno de ustedes y yo hemos nacido de nuevo, en ese orden de ideas somos judíos verdaderos. Ahora, entonces corramos a Israel, pongamos la bandera de la estrella y pongámonos la kipá y traigamos shofar y cantemos acá alabanzas en hebreo. ¿Eso es lo que quiere decir? No, porque Pablo dice eso es lo exterior, es lo interior, es creer en el Señor. Es creer en las promesas hechas a Abraham, es creer en su palabra, es saber que somos herederos y que somos parte de una nación que se llama el reino de Dios y que esa nación pertenece a los verdaderos judíos. Gálatas capítulo 3. Versículo 28 y 29. Dice, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Así que el criterio bíblico para determinar quién es un verdadero judío no es la circuncisión externa, sino es la regeneración. Y según Gálatas, los creyentes en Cristo, tanto judíos como gentiles, son la simiente de Abraham. Pablo, que era un judío, lo era en el exterior, pero cuando el Señor se le apareció en Damasco y se convirtió al Señor, se volvió un judío en el interior. Se volvió un judío completamente. Pero la identidad de los opositores, en primer lugar, entonces, la vemos como aquellos que se dicen ser judíos y no lo son. Y esta expresión también aparece en la carta de Esmirna, y en ambos casos es un título que indica al servicio de quién están realmente. Y el título que aparece en Esmirna y en Filadelfia es Sinagoga de Satanás. Y no sé si saben qué es una sinagoga, pero sinagoga viene del término sinagoge,
que significa reunión. Y es que cuando los judíos en el tiempo del exilio babilónico fueron arrastrados de su nación, no podían adorar en el templo. Entonces allí en Babilonia tuvieron que empezar a crear unas reuniones para poder leer las Escrituras y para poder orar al Señor allí mientras estaban exiliados. Cuando vuelven otra vez a su nación, ellos quedan ya con esa práctica de las sinagogas, y es allí donde el Señor Jesucristo se encuentra con ellos en las sinagogas para mostrarles que esos textos hablan de Él. Y las sinagogas son como una especie de sombra de lo que posteriormente van a ser las iglesias. Las iglesias son reuniones locales en donde se escucha la palabra, pero ahora se adora al Señor en espíritu y en verdad. Sin embargo, estas sinagogas no son de Dios, ¿notan? ¿De quién son? De Satanás. Es la iglesia de Satanás. Es como si estuviera diciendo, son iglesias de Satanás las que están persiguiendo. Y eso nos ayuda a ver cómo hoy podemos identificar las sinagogas de Satanás, ¿o no? Hoy día no encontramos sinagogas porque no estamos allá en Jerusalén. No estamos allá en Asia Menor, donde los judíos estaban por doquier. Pero hoy encontramos a los hijos de los judíos, los carismáticos, por ejemplo, que creen que la nación de los judíos es el pueblo de Dios, y ellos vienen a hacer su proselitismo y a defender que ellos son y a perseguir a rajatabla a todos aquellos que nieguen lo contrario. Iglesias de Satanás deberían llamarse, porque no enseñan la verdad, porque son mentirosas, porque roban a las personas, porque no profundizan en las Escrituras, porque engañan a miles. Y esas mismas iglesias, da la casualidad, que son las que persiguen a los verdaderos cristianos a los que les dicen, no, la letra mata, no estudie tanto, no enfríe su amor. Las iglesias son de amor, ustedes son puro estudio, académicos, orgullosos, el conocimiento envanece. Y siempre utilizan los mismos textos porque no conocen más, porque no leen las Escrituras, porque no profundizan y no se dan cuenta que están siendo engañados, como los judíos estaban endurecidos y engañados y estaban persiguiendo a una iglesia pequeñita llamada la iglesia en Filadelfia. Así que Cristo no está diciendo que adoran literalmente a Satanás. Hoy hemos llegado a eso, ¿no? Iglesias satánicas que adoran a Satanás directamente, pero Cristo no está diciendo eso. Lo que está diciendo es que al rechazar al Mesías y perseguir a su pueblo, se convierten en instrumentos del adversario. Entonces no es que los judíos se postraran allá delante de Satanás, sino que hacían esto y los convertía entonces en una sinagoga de esta manera. Esto concuerda entonces con lo que describe el texto: hostilidad creciente contra los creyentes, y quien rechaza al Hijo, rechaza al Padre. Por lo tanto, su pretensión de ser el pueblo del pacto es falsa. Y ahí es donde el Señor les dice, yo haré que vengan. Miren Apocalipsis capítulo 3, versículo 9, dice, y he aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Y ese lenguaje, hermanos, voy a ser breve acá para poder avanzar, aparece en Isaías 45, 14, 49, 23 e Isaías 60, 14, en donde se anuncia en que un día las naciones se iban a postrar ante Israel, reconociendo que el Señor estaba con ellos. Y lo que ocurre aquí es extraordinario porque la profecía se cumple, pero de manera irónica e invertida. Es decir, las promesas dadas a Israel se aplican ahora a la iglesia compuesta mayormente de gentiles, y quienes se postran no son los gentiles, dice el texto, sino los judíos incrédulos que se oponen al evangelio. Y este acto, ¿qué implica? Implica reconocimiento, implica sumisión voluntaria, implica conversión genuina, implica admisión de que Cristo ama a su iglesia. Entonces, ¿qué va a pasar con estos adversarios? Lo mismo que pasó con Pablo. Mientras estaban persiguiendo, se convirtieron en siervos del Señor. Y los judíos que estaban persiguiendo a los hermanos de Filadelfia van a entender que esa iglesia está con Cristo y que Cristo es el Mesías, y Cristo va a abrir la puerta a través de la iglesia para que se arrepientan, se conviertan y sean salvos de esa perversa generación. Y eso es, hermanos, lo que nosotros también debemos ser para todos estos que están engañados, para todos estos que están confundidos, que a veces con un corazón sincero pero equivocado están en estas iglesias, entre comillas, adorando a Dios.
que están en estas iglesias siendo vaciados sus bolsillos, porque es lo que pasa en estas iglesias. Y aunque eso no quiere decir que no debamos adorar a Dios ofrendando de lo que Él nos ha dado, no quiere decir que vivamos solamente para dinero, dinero y dinero. Y ahí es donde nosotros como iglesia deberíamos ser como la de Filadelfia, abriendo las puertas, hermanos, para que conozcan al verdadero Cristo a través de esa puerta abierta que, creo yo, hermanos, también Cristo ha puesto en nosotros, en este barrio, en esta ciudad, en esta nación. Pero Cristo es el que realiza la obra, ¿notaron? Dice, haré que vengan. No es la iglesia, es Cristo. La conversión, la convicción, el reconocimiento no son obras humanas, es el resultado de la puerta abierta que Cristo puso. Y al final encontramos la vindicación, dice, y reconozcan que yo te he amado. Ahora el judío va a decir, ustedes son el verdadero pueblo de Dios. El verdadero pueblo amado es aquel que guarda su palabra. El verdadero Israel es la iglesia fiel y el amor de Cristo se manifiesta públicamente en la iglesia del Señor. Ahora, además de esto, hay una promesa de preservación en el versículo 10. Dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran en la tierra. Ahora, la palabra de la paciencia quiere decir que ellos han sido imitadores de la paciencia del Señor Jesús, la paciencia sufriente de Cristo, quien soportó oposición con fidelidad hasta la muerte. Ellos han preservado, se han perseverado, han reconocido, han guardado esa palabra de la paciencia de Cristo, no han renunciado, no han fallado, a pesar de los sufrimientos y persecuciones. Ellos han preservado en la enseñanza que muestra el camino del sufrimiento y de la perseverancia, porque seguir al Señor cuesta, hermanos, duele, es difícil. Ellos han enfrentado persecución sin negarlo, han resistido sin ceder ni acomodarse. La hora de la prueba de la que habla el texto no es un evento como a veces se interpreta global y único, sino es un periodo de aflicción histórica. El término hora en Apocalipsis no indica una exactitud cronológica, sino un periodo determinado de tiempo. Persecuciones, por ejemplo, desde el año 98 después de Cristo por el emperador Trajano hasta Constantino en el año 313 después de Cristo, es decir, casi 200 años de persecución tuvieron que vivir. Ahora, a la iglesia que se le está escribiendo esto, se le está escribiendo más o menos en el año 93 después de Cristo. 5 años después va a empezar una persecución en todo el imperio romano. Pero el Señor dice, yo los guardaré de la prueba. Pero la palabra o la expresión mundo entero, no siempre en el Nuevo Testamento es una expresión de toda la tierra en su totalidad, sino más bien de regiones amplias. Miren conmigo algunos textos que muestran esto. Lucas, capítulo 2, versículo 1. Lucas, capítulo 2, verso 1, es un ejemplo. Ahora, solo quiero ir a este por cuestiones de tiempo, pero Lucas 2, 1 dice, aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César que todo el mundo fuese empadronado. Ahora entienda empadronar como censar, que es lo que pasa hoy. Entonces imagínense hoy que el DANE sale y saca una noticia, todo el mundo debe ser censado en el mes de noviembre. ¿Quiénes son todo el mundo? ¿Venezuela? ¿África? ¿Estados Unidos? ¿Todos los continentes van a ser censados por el DANE? No. De la misma manera acá el texto nos está mostrando que eso que dijo Augusto César va a ser en toda la región del Imperio Romano. No va a ser a los bárbaros, no va a ser a ninguna otra región, sino solamente y especialmente y contextualmente ni siquiera el Imperio Romano, sino Palestina. Ahí ustedes lo pueden ver. Pero dice todo el mundo. En Hechos 11:28 encuentran otra referencia en donde el mundo entero entonces no necesariamente significa todos en todos los lugares y en todos los rincones del planeta como nosotros entendemos, sino que aquí señala una prueba que afectaría una gran zona del Imperio Romano, incluyendo Asia Menor,
dónde Filadelfia se ubicaba. Pero ¿para quién es esta prueba? Vamos a volver a Apocalipsis 3. Para poner a prueba a los creyentes, para purificación y fortalecimiento, porque es que el texto dice, yo te guardaré. Y guardar no significa sacar como algunos interpretan. Guardar no es sacar, la palabra griega, y el único paralelo que tiene esta palabra griega se encuentra en Juan 17:15, que significa preservar, proteger, conservar o mantener. Cristo oró, no te pido que los saques del mundo, sino que los guardes del maligno. Entonces, ¿por qué, hermanos, se interpreta que cuando el texto dice, yo los guardaré de la hora de la prueba, se habla de sacarlos del mundo? ¿Han escuchado esa interpretación? Cuando la misma palabra griega en Juan 17:15 nos dice que Cristo no los quiere sacar del mundo. Es como cuando a Pedro se le iba a tentar, ¿recuerdan? Cristo no dijo, yo oré o voy a orar para que no seas tentado, sino para que no falte tu fe y te fortalezcas y al final confirmes a tus hermanos. Es decir, va a vivir la prueba, porque es que la prueba para el cristiano, ¿qué es? Purificación, fortalecimiento, desarrollo, crecimiento. Entonces, Cristo no le está diciendo a la iglesia de Filadelfia, he aquí viene la hora de prueba sobre el mundo y tú serás arrebatado secretamente o raptado secretamente. Ahora, si eso fuera así, hermanos, entonces ellos fueron raptados y nosotros nos quedamos, como dicen algunos. Porque eso era algo que tenían que vivir, o acaso todavía están vivos aquellos que se les dijo eso. O llevan 2000 años viviendo esperando a ese rapto secreto. Porque entonces tendríamos que reinterpretar todo el texto para decir, oh, no les está hablando la iglesia de Filadelfia literalmente, sino solamente espiritualmente, y tendríamos que ajustar todo simplemente para que cupiera en un sistema teológico que no es consistente con las Escrituras. Pero más bien el Señor Jesucristo está diciendo que Él no les iba a evitar los sufrimientos, sino que no iban a perder la fe, no iban a apostatar, no lo iban a negar, porque Él los iba a guardar, Él los iba a preservar, Él los iba a ayudar. Guardar significa ser sostenidos dentro de la prueba. Cristo no promete librarlos del fuego, sino preservarlos en medio del fuego, como a Sadrach, Mesach y Abednego en el tiempo de Daniel, cuando entraron en el horno y el rey se sorprendió de verlos allí sin morir, sin calcinarse, y aún un cuarto hombre como el Hijo del Hombre, como el Hijo de los dioses allí. Ellos estaban allí. La prueba va a revelar la diferencia entre fieles e infieles. La frase, probará a los que habitan en la tierra, señala que este juicio no destruye a los creyentes, pero va a probar a los incrédulos. Va a mostrar lo que ellos realmente son. ¿A quién van a acudir? No van a acudir a Cristo, no van a acudir a Dios. En los incrédulos es un endurecimiento y juicio para que a pesar de las pruebas se den cuenta que nunca van a ir al Señor. Y aun cuando vayan al Señor, si es por sus propias fuerzas, la puerta estará cerrada. Pero Cristo viene en ayuda de la iglesia. Miren el verso 11, dice, he aquí, yo vengo pronto. Y ese venir pronto no es la segunda venida del Señor. Es la venida para guardarlos, para ayudarlos. Dice, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Es una venida providencial, es la misma venida que vimos después también, que aparecía en las otras cartas. Si ustedes miran, por ejemplo, en Sardis, capítulo 3, versículo 3, dice, acuérdate pues de lo que has recibido y oído y guárdalo y arrepéntete, pues si no velas, vendré pronto a ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. No es la segunda venida del Señor, aunque está relacionada, son venidas a bendición o a maldición a las iglesias a las cuales les está escribiendo. Una tercera idea, hermanos, para concluir, es que Cristo no solamente se presenta de una manera como el Dios soberano, Cristo no solamente los vindica y preserva, sino que Cristo premia a los que vencen con permanencia, identidad y plenitud eterna. Versículo 12. Al que venciere,
Yo lo haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Lo primero que les dice es: retengan lo que tienen. Es un llamado a perseverar en lo que ya demostraron. No renuncien, no se aparten, avancen, para que ninguno tome su corona. Es decir, aquí no es la salvación, es la recompensa. En la ciudad grecorromana las coronas estaban asociadas a victorias atléticas, a honores cívicos, a lealtad a la autoridad, y lo que Cristo promete es la honra que Él mismo concede al vencedor. Y la advertencia implica que la perseverancia es necesaria y que hay posibilidad de perder recompensas, y el que no persevera no demuestra ser vencedor. Así que, ¿qué es un vencedor? Aquel que persevera, aquel que es fiel. ¿La recompensa cuál es para el vencedor? Columna en el templo de mi Dios. Ahora, recuerden, Filadelfia era famosa por sus terremotos. En el año 17 fue destruida la ciudad y muchos ciudadanos preferían vivir fuera de la ciudad debido a los constantes temblores y derrumbes. Y en este contexto hace que la promesa tenga más valor: lo haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí. Hoy hay terremotos en nuestra vida. Confiamos en el trabajo, en las riquezas, en la familia, en la salud. Todo eso se va a desvanecer, hermanos. De un momento a otro todo eso se va a ir. Cristo promete lo que la ciudad no podía ofrecer: estabilidad, permanencia, seguridad y ausencia del temor. Una columna representa honor, estabilidad, función. Eso era lo que significaba. Las columnas griegas sostenían estructuras que eran los templos, pero las columnas honraban y a veces eran diseñadas con la figura de alguien, de un rey. En este caso, las columnas son la imagen y semejanza de Dios. Los cristianos que han sido redimidos y que ahora perfectos son columnas en este templo. La columna era símbolo de permanencia y de gloria. Ser columna implica participar en lo sagrado y ser honrado en la presencia del Señor. No solamente es estar cerca, sino ser parte integral del espacio santo. Somos el templo de nuestro Dios. Ahora, ese templo, ¿quién es? No es un templo físico. Es el mismo templo que dijo un día: derriben este templo y en 3 días lo reconstruiré. Es Cristo. Cristo promete acceso y permanencia en la presencia máxima de Dios. Hermanos, los vencedores, aquellos que hacen parte de la iglesia triunfante, nuestra hermana Rosanita, nuestra hermana Fenelia, están allá como columnas en el templo de nuestro Dios, y un día nosotros también estaremos con ellos. Si vencemos y si perseveramos hasta el final, estaremos con el Señor. No habrá expulsión, no habrá miedo, no habrá distancia, no habrá interrupción ni amenaza. Ellos han vencido. Nosotros venceremos, dice el texto: nunca más saldrá de allí. En la presencia de Dios no existe amenaza. ¿Quién nos separará? Nadie nos podrá separar del amor. En conclusión, hermanos, Cristo no se dirige solo a la iglesia de Filadelfia. Se dirige a toda la iglesia del Señor en cada generación. Dice el versículo número 13: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Oremos. Señor, te damos gracias en esta mañana por este tiempo que nos has permitido, Señor. Gracias por tu palabra preciosa, Señor. Ayúdanos a ser fieles hasta la muerte, Señor. Ayúdanos a caminar la carrera
a terminarla, Señor, a pelear la buena batalla de la fe, Señor, como aquellos que han dado testimonio entre nosotros de esta verdad. Ayúdanos, Señor, ayúdanos porque hay oposición, hay debilidad, Señor, hay dudas, pero queremos ser una iglesia fiel, Señor, y queremos juntos, Señor, cada uno de los miembros de esta iglesia, el poder estar delante de tu presencia y que seas tú, Señor, reconociendo que hemos guardado tu palabra y que no hemos negado tu nombre, Señor. Y que al final podamos estar con todos los santos delante de tu presencia, como columnas de tu santo templo, dentro de esa ciudad, el nombre de esa nueva ciudad, una ciudad que no se desvanece, el nombre de nuestro Dios al cual pertenecemos y un nuevo nombre que se nos dará para poder estar contigo por toda la eternidad, amado Dios. Pero Señor Jesús, pedimos también que mantengas esa puerta abierta en esta congregación, Señor, que nadie la pueda cerrar y que no nos hagamos acarreadores de juicio por ser infieles cuando termines cerrando la puerta, Señor. Quieras tú que eso nunca pase en esta congregación, sino que más personas se arrepientan y crean en ti, Señor, y se den cuenta que en lo único que hay esperanza y seguridad es en la salvación que tú ofreces por gracia. Así, Señor, te adoramos en esta mañana y oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.